Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un foro homeopático más. Agradecemos mucho el que nos sigan en los foros que estamos haciendo y en que nos manden todas sus preguntas para poderlas responder dentro de y dentro de esas peticiones que nos han hecho, nos han pedido mucho que hablemos sobre casos donde hemos trabajado en homeopatía. En esta ocasión tengo la fortuna de estar acompañada por la doctora Jimena Sánchez Loya. Ella es médico que estudió en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y ella también estudió la maestría de homeopatía en el Instituto de Estudios Superiores de Puebla, y también tiene una maestría en Administración de Servicios de Salud con especialidad en gestión hospitalaria en la UDLAP. Doctora Jimena, bienvenida, un gusto que estés con nosotros aquí. Hola doctora Perla, ¿cómo está? Para mí es un honor que me hayan invitado, es la primera vez, pero espero participar muchas otras veces. Pues el día de hoy queremos platicar sobre casos de éxito tratados con medicamento homeopático. Y platicando con la doctora Jimena, comentábamos de un caso muy interesante de una paciente con dermatitis seborreica. Me gustaría que nos platicaras a todos cómo es que tratas a tu paciente, cómo llega contigo, cómo es esta situación de cómo se trata con homeopatía. Cuéntanos. Sí, bueno, esta fue una paciente que llegó conmigo ya tratada con alopatía, con el diagnóstico de dermatitis seborreica. Llevaba ya 3 años desde que inició la pandemia. Por el cubrebocas, precisamente en esta zona del cubrebocas, tenía ella pues las lesiones. Entonces llega conmigo porque se agravan sus lesiones y empiezan en esta zona de la frente. Entonces, al preguntar yo, como sabemos, en homeopatía es súper importante abordar la parte emocional del paciente. Es muy importante. Precisamente este caso es un gran ejemplo de eso, ¿no? De que cuando se aborda la parte emocional del paciente, cuando se aborda el paciente integral, siempre puede ser un caso de éxito, ¿no? Entonces, ella llega conmigo con esos síntomas, ya había estado con medicamento alopático, con esteroides y algunas cremas humectantes, que no había tenido ningún resultado. Al contrario, había pues aumentado, ¿no? Toda la sintomatología, tenía mucho ardor y mucha comezón. Cuando yo platico con ella, aparte de ver los síntomas físicos, platico con ella acerca de qué está pasando en su vida. En ese momento ella estaba pasando por un divorcio, ¿no? Tenía, precisamente desde que empezó la pandemia, empezó con problemas ya con su esposo, y estaba pasando en este momento por un divorcio cuando se da la grabación, ¿no? Ya ella había decidido terminar la relación. Y fue así como llegué pues a este conflicto que ella tenía, ¿no? Que era precisamente pues un estrés impresionante porque pues no quería separar a su hija de su papá, pero pues también la sociedad, pero ella no quería estar sola. Entonces era como todo este conflicto que a ella le ocasionaba pues tomar una decisión así. Fíjate, doctora, que dentro del foro hemos platicado muchas veces sobre precisamente lo que tú estás diciendo, y remarcando una vez más, los síntomas mentales, los síntomas emocionales que tiene un paciente son los que nos originan todas las patologías que podemos presentar. Y en este caso, pues el hablar de una cuestión de piel, el hablar de lesiones de acné, de lesiones de este tipo, jamás lo vamos como relacionando tanto a algo emocional y mental, y mucho menos lo relacionas como con una separación de este tipo. Cuando estudias la homeopatía y empiezas a conocer este fondo que tiene, te das cuenta entonces, haciendo un buen diagnóstico como el que tú hiciste, entonces que el fondo de esta cuestión de la piel, pues no, realmente una crema, un producto a nivel cutáneo no iba a responder lo que atrás estaba ocasionando el que esto se manifestara de manera tan abrupta, ¿no? Y tan difícil de trabajar en la paciente. Exactamente, había que ir más profundo a lo que generaba este estrés en ella,
que pasaba pues los síntomas de la dermatitis. Así es, entonces una vez que supe el conflicto, pues decidí dar un medicamento también porque el conflicto estaba activo en ese momento, ¿no? O sea, él estaba pasando por todo ese proceso. Y bueno, homeopáticamente no se puede dar un medicamento tan profundo cuando la paciente está pasando por el proceso, ¿no? Porque pues podemos generar algunas agravaciones o alguna crisis o algo así. Entonces, decidí dar un medicamento en dosis repetida y en una potencia baja, ¿no? Pero eso fue en un mes y al mes siguiente le tocaba la siguiente consulta. Entonces, todo ese mes tuvo una ligera mejoría en sus síntomas físicos, pero no había tenido realmente el avance que yo hubiera esperado, ¿no? O que ella también, obviamente, hubiera esperado. Sí había tenido mejoría, más que con la medicación que ella tenía, que por supuesto tuvimos que suspender absolutamente, y pero no había logrado la curación. Entonces, eso obviamente me indicó que la paciente tenía algo mucho más profundo y que había que llegar más adentro para saber realmente el origen de todo esto. Y que aparte ya en esta segunda consulta ella ya estaba resolviendo su conflicto, ya había firmado el divorcio y entonces eso para mí era mucho más sencillo, mucho más fácil, ¿no? Ella ya estaba resolviendo una parte del conflicto, no estaba resolviendo lo que sentía. Lo emocional. Exactamente, lo emocional. Pero el hecho de cerrar ese ciclo era una manera también de dar como el siguiente paso, ¿no? Entonces, fui un poco más profundo con ella. A veces eso nos toca a los homeópatas, ¿no? Como enfrentar a nuestros pacientes, a veces decir alguna pregunta muy directa cuando ya identificamos estos conflictos que la están llevando a los síntomas físicos, porque pues sabemos que el alma habla a través del cuerpo y es por eso que se originan las enfermedades. Entonces, bueno, fui mucho más directo a su conflicto, ¿no? A lo que estaba ahora por vivir, que era lo que le angustiaba también, ¿no? A quedarse sola y a saber, pues, qué hacer, ¿no? Sola con una hija no era sencillo, ¿no? Y aparte dependiendo de sus papás, entonces ahí venía como que otro conflicto. Entonces tuve que enfrentarla un poco más y decirle, a ver, o sea, para ti, ¿qué significa pues tu hija, ¿no? O sea, a lo mejor sí la amas y la adoras, pero sientes un poco de, pues claro que nos detienen los hijos de alguna manera, ¿no? Claro, no podemos seguir como si nada pasara. Entonces, bueno, esa era una parte que a veces nos es muy difícil aceptar, ¿no? Pero pues abordando al paciente de una manera correcta, sabemos estas cosas que a lo mejor el paciente no externa tan fácilmente. Entonces, al yo abordar eso y preguntarle, pues sí, ¿no? Era eso también, era el temor de estar sola con la niña y de aparte, pues, tener que enfrentarse a lo económico, ella sola, y pues con los hijos sabemos que es muy difícil regresar al trabajo y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso fue su conflicto principal y sobre todo que pues quería llevar una buena relación con el papá, pero pues a la vez tenía como rencor, ¿no? Entonces el síntoma rector que fue el más importante para poder resolver este caso fue el rencor sumiso, ¿no? El rencor sumiso es diferente al rencor. El rencor es bueno, o sea, estoy enojado contigo y lo demuestro y te lo digo y tengo la actitud de ya no te quiero hablar, ¿no? Pero el rencor sumiso es eso, estoy enojada contigo, pero soy amable contigo, ¿no? O sea, no tengo el valor de cortar de tajo, no tengo el valor de decirlo, ¿no? Entonces, eso le pasaba a ella, tanto con su pareja, con su expareja, como con sus padres, que pues obviamente eran el único apoyo que tenía. Moral y económico. Exactamente, pero a la vez se sentía pues como que quería volar, pero pues tenía que depender de alguien y pues ni modo que ese control, se sentía como muy controlada, pero no podía decir nada. Al contrario, tenía que ser amable pues porque era
el único apoyo que tenía, ¿no? Entonces esa fue la diferencia y el síntoma rector que es el rencor sumiso. Y fue así como escogí el medicamento. La verdad es que esa es otra parte súper importante que también le hemos comentado mucho en los foros. Cuando trabajamos con medicamento homeopático tenemos que buscar dentro de nuestra clínica esa semiología, ese síntoma rector, como lo está diciendo la doctora, ese síntoma que es el que va a regir a todos los demás. Tenemos otros tipos de síntomas, ya lo hemos platicado en otros foros, como los característicos, los peculiares, pero ese rector es el que te va como a abrir el camino para todo lo demás. Y esto que nos está explicando la doctora Jimena en cuanto a hacer una diferencia entre un rencor y un rencor sumiso, es como el parteaguas en el caso de tu paciente para llegar realmente al tratamiento que ella necesitaba. Y entonces cuando tú utilizas este tipo de síntomas y los empiezas a trabajar con tu paciente, me imagino, ¿fue un nuevo medicamento, fue el mismo medicamento o cambiaste dosis o qué fue lo que pasó? Fue un nuevo medicamento, escogí Carcinosinum y a una potencia mucho más alta, que fue 0/30 en dosis única. Precisamente porque el conflicto ya no estaba completamente activo, ya había dado como un paso y era como encontrar esa potencia profunda para realmente atacar ese síntoma que ya había encontrado perfecto y que había que solucionar. Perfecto. ¿Y cuando empezó con su tratamiento, cuáles fueron sus resultados? Empezó a tener mucha mejoría, ya no tenía que aplicarse tanto humectante para dejar de tener el ardor. Y un dato muy importante también es que en la primera consulta y la segunda, ella empezó también con dermatitis en las manos, especialmente en donde tenía el anillo de casada. Uh-huh. Entonces ella empieza en esa mano con dermatitis y una vez que escojo este medicamento, se lo doy, empieza a resolver la mano, empieza a resolver la cara y como un mes después ella ya no tenía ninguna lesión y no tenía que usar ninguna crema con algún humectante más fuerte, ¿no? Que una crema humectante que fuera como más fuerte. Y resolvió muy bien, incluso anímicamente ella se sentía mucho mejor, ella también al aceptar ese conflicto que tenía, pudo también hacerlo consciente y trabajar en él, ¿no? Entonces, la verdad es que el resultado fue fabuloso y hasta la fecha, que sigue siendo mi paciente, no ha vuelto a tener ninguna lesión dermatológica. Realmente ahí lograste lo que siempre aprendemos en el IES, el de vamos a buscar la mejor versión de esa persona, ¿no? Hacer realmente una curación no nada más física, sino lo que tú estás diciendo, lo emocional, lo mental, y sacar la mejor versión de esa persona. Cuando logramos sacar esa versión de esa persona que está frente de ti, que te está pidiendo esa ayuda y ese apoyo, entonces no sé si te ha pasado a ti como médico, te sientes así como fabuloso porque logras eso, esa parte que expresa mucho más, ¿no? No nada más en ti, sino en la persona que tienes. Exactamente, no es solo resolver que se sienta mejor físicamente, sino íntegro al paciente, ¿no? O sea, saber que estás aportando realmente algo a su vida. Entonces, eso es como lo más interesante de todo. La verdad es que por eso es que queríamos invitarte para que también nos conocieran no solamente las pláticas que hemos tenido sobre cómo trabajar con los medicamentos, las pláticas que hemos tenido con algunos pacientes que han resuelto también sus padecimientos y cómo lo ven ellos desde la otra parte, pero también muy interesante esto que nos habían pedido, que los médicos que han tenido este tipo de casos de éxito también los puedan presentar y que se vea también esa otra parte para que podamos trabajar, ¿no? Entonces, esa era la intención de que nos acompañaras y de que nos platicaras este caso tan interesante que se puede ver tan común, lo vemos muy común y que no podemos resolver tan fácil. Exactamente, muchas veces la dermatitis seborreica es crónica, o sea, dura muchísimo y recaen. Entonces, bueno, ella lleva ya casi un año sin lesiones y bueno, eso es maravilloso. Pues excelente caso. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por platicarnos este caso.
Y no se les olvide a todos, por favor, darle like, seguirnos en las redes, hacernos sus preguntas, sus comentarios, compartir estos videos y pues los esperamos en un siguiente foro y esperemos que no sea la última vez que nos vemos por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos.